Hola, ¿qué tal, adictos? Y bienvenidos a otro podcast aquí en el Joseo, un podcast como ven, en el título vamos a hablar de por qué el SEO no siempre es a largo plazo. Eso es un pequeño mito, o bueno, es algo que se suele repetir mucho en la comunidad, algunas personas lo dicen, no puedo decir quién porque no me acuerdo ahorita qué persona lo dice, y si lo supiera, no lo diría, pero de por sí hay muchas personas, muchos profesionales del SEO que defienden a capa y espada que el SEO es a largo plazo. Aquí vamos a ver que no siempre es así. No está esa afirmación de todo mal, la verdad, porque hay muchas acciones que efectivamente tú las vas a poder ver en el SEO de 6 meses para adelante, hacia un año, pero hay otras cosas que no. Hay algunas situaciones en las cuales tú de pronto, porque todo depende del caso, pero que tú de pronto puedes ver cambios de aquí a un mes, de aquí a 2 meses, de aquí a algo. Ahora, no suele ser tan drástico así de un día para el otro, pero vamos a ver que hay casos incluso. Hay casos incluso que tú puedes ver un cambio sustancial ahí. En este caso, el primer punto que le pedí a ChatGPT, no sé si ya lo dije en este podcast, se me olvidó, pero le pedí a ChatGPT que pidiera estos puntos claves, que de hecho son los que vamos a discutir acá. El primero es, el SEO no es solo una estrategia a largo plazo. Aunque muchos lo perciben como una inversión de meses o años, hay tácticas SEO que generan resultados más rápidos. Sí, efectivamente. Aquí ChatGPT nos da un ejemplo. Ejemplo, optimizaciones de títulos, metadescripciones, uso de palabras clave relevantes puede generar un aumento en clics en semanas. Ok, aquí hay un tema que toca coger con pinzas, digámosle, y es, sí puede pasar, pero ¿en qué situaciones es más probable de que pase? Lo primero, si tú eres una página web que en tu sector no tienes casi que competencia en cuanto a SEO se refiere, incluso en cuanto a industria se refiere, pero vamos a enfocarnos 100% en SEO. Si tú sabes que, no sé, tú vendes bicicletas rojas, ese ejemplo se me ha quedado desde los últimos videos, pero si tú vendes bicicletas rojas y di tú que no hay ninguna competencia fuerte en Google para esa palabra clave, bicicletas rojas, en ese caso, tú al hacer cualquier cambio, como eres literalmente uno de los exponentes de Google, puede hacer el cambio mucho más rápido que de otra forma. Recordemos que Google y el SEO es 100% enfocado hacia las primeras posiciones. Si tú ya estás de por sí en una primera posición, Google te va a considerar mucho. Google te va a tener un cariño como tal porque va a decir, ok, esta es la página principal, vamos a analizarlo, vamos a ver si sigue respondiendo hacia la intención de búsqueda de esa palabra clave. Por consiguiente, tú ya vas a tener un trato, digamos que particular, digámoslo de esa forma, un trato particular de Google, ya que vas a estar muy en esa primera posición. En ese caso, cualquier cambio que tú hagas es muy posible que lo veas muy rápido. Si tú de pronto cambias un título en esa palabra clave que tú estás de primeras, es muy posible de que cambie tu rendimiento, ya sea para bien o para mal, en los siguientes meses. ¿Listo? En el siguiente primer mes, en el segundo mes, todo varía, pero el caso es que puede ser menor a 6 meses, en este caso, en esta hipótesis. Y hay otra cosa y es que, no sé si lo vamos a hablar antes, pero em, yo estuve, ustedes como no saben, o bueno, no sé si sepan, pero mi primera experiencia en SEO fue en una empresa familiar. Bueno, esto no suelo hablar mucho de esta primera experiencia porque la verdad hice el SEO súper básico, fueron metadescripciones, metatítulos y un poquito de H1 y esto duró nada más, sin mentirles, como unos 6 meses. O sea, no fue nada tan potente como lo que se suele hacer actualmente. Pero el tema es que después de esa experiencia hubo temas de agencias de marketing digital. En estas agencias de marketing digital tuve la oportunidad de hacerle el SEO a un medio de comunicación, ¿cómo se dice? Alternativo, independiente. Sí, efectivamente, básicamente es como si fueran, cojan al medio masivo más de comunicación de sus países, esos que tienen las páginas web y que publican noticias al segundo. En ese caso, y ahí va mi punto y mi ejemplo, y es que cuando yo estaba trabajando ahí, veía cambios de una. Como era la eh, exposición de noticias como tal, en una plataforma enfocada en noticias, ejemplo, si moría tal persona, ustedes saben que si se meten en Google actualmente y se muere una persona, a los 15 minutos, 20 minutos de que se confirmó eso, ya van a haber noticias en Google. Ya van a haber noticias, o sea, uno queda ahí, esa fue mi primera experiencia y la verdad yo quedé muy loco porque yo dije como, wow, o sea, se indexó algo en Google en
2 días. O sea, se mostró en Google, literalmente está ahí. En 2 días no, ni siquiera, en 20 minutos. Entonces yo decía como, wow, ok. Obviamente este caso es muy particular para estas empresas que son de, bueno, de telecomunicaciones, de mostrar estas noticias, etcétera, etcétera. Pero eso es un ejemplo también muy clave del que el SEO no siempre es a largo plazo como tal. Hay muchas estrategias que dependen de tu situación, de tu estrategia, de tu compañía como tal que le estás haciendo SEO. Y en este caso era muy importante sacar una noticia lo más rápido posible que a la vez sea las primeras que se mostrara en Google. Entonces, importante ahí que ustedes también lo tengan en cuenta porque hay casos de casos. Ahora, partiendo de este último ejemplo, ¿no? De que cambia muy rápido, porque la gente está buscando eso. Se podría decir entre líneas que es porque la tendencia cambia, ¿no? La tendencia, la gente está buscando una cosa y de repente, pucha, muere esta persona, o bueno, no lo vamos a poner tan trágico. De pronto, no sé, anuncian o sea, nuevas personas en un concierto, los típicos cantantes que, bueno, pasan a Stereo Picnic, pasan en distintos festivales a nivel mundial, que llega una hora, que llega un minuto específico en el que sacan al público todos los artistas que van a asistir a ese concierto, ¿no? En ese caso, todo parte de la tendencia, ¿no? La gente ya comienza a buscar, la gente ya comienza a mover todo y decir, ok, estoy más interesado en esto, todos estamos interesados en esto porque esto es tendencia. ¿Por qué Google también identifica tan rápido esas tendencias? Y es precisamente porque actualmente es muy capaz Google de identificar cuáles son esos términos que se mueven más, cuáles son esos términos que tú quieres más en un momento particular del día. En este caso, me ha tocado presenciar muchas tendencias, muchas búsquedas de tendencias que tú haces una pequeña optimización como para tratar de atacar esa tendencia, que me caiga algo de tráfico útil ahí y eso se ve literalmente a los días, incluso, o sea, literalmente se ve incluso a los días, así que tengan en cuenta eso porque eso suele pasar. Si tú, por ejemplo, estás en un sector en el que puedes comunicar tendencias, etcétera, etcétera, si tú tienes una página web en la que muestras noticias al minuto sobre algo, ten en cuenta esto porque puede ser muy importante para ti. Obviamente acá toca considerar factores técnicos, yo no sé qué, yo no sé qué, yo no sé qué, pero por ahora quédense con esa idea porque llevamos 2 puntos en los que cambiaría. Ahora, algo de lo que hablamos también es, pucha, competencia. Competencia y nicho con poca saturación. Si yo, por ejemplo, tengo una página web que no tiene competencia orgánicamente, pues efectivamente los resultados los voy a ver ya. Los resultados los voy a ver ya porque recordemos que esto es algo que ya es muy técnico, pero para que ustedes sepan, por ejemplo, si yo en WordPress llegase a cambiar un title, ¿no? Y si yo llegase a cambiar un aspecto SEO muy diciente que es el H1 o el title, más o menos en un día, si yo lo mando a indexar en Google, más o menos en un día ya vería reflejado ese cambio en Google. ¿Listo? Ahora, no significa que ya esté reflejado en Google, que yo ya esté, ok, ya esté recibiendo esos clics. No, porque no suele pasar así. Lo que suele pasar es que tú, listo, cambias tu title, cambias tu H1 a un nuevo término y después, ok, dice Google, ok, yo te lo aparezco, te lo muestro, pero en sí ahí es donde comienza Google a maquinar, ¿no? Comienza a decir, ok, mira, cambió esta palabra clave por esta otra. Así que voy a comenzar a ver si efectivamente se puede posicionar por esta palabra clave. ¿Listo? Así que importante ahí. Otro aspecto es por el cual tú puedes ver los cambios muy rápido, y esto sí me pasó también de antemano, o sea, me pasó a mí hace menos de 3 meses, y es que hay páginas web que ya van andando por un muy buen camino. O sea, hay páginas web que si bien no han hecho SEO, sí han hecho una gran cantidad de contenidos y Google las comienza a mostrar, las comienza a sí, a darle cierta visibilidad como tal, independientemente de no tener un SEO tan fuerte. Eso me pasó, como les decía, y esta página web, hagan de cuenta de que llevaba, yo creo que unos 3 años ya con esta página web, mostrando artículos, era una e-commerce, es una e-commerce,
pero tú cuando te veías a ver el SEO, pues había mucho margen de mejora. Nada estaba enfocado en una palabra clave. em, Había más de 5 H1s en cada página. O sea, básicamente era un desastre en términos orgánicos, pero a su vez, por llevar un buen tiempo en la plataforma de Google, Google lo estaba mostrando para algunas consultas un poco randoms, pero para algunas consultas y lo tenía ahí considerando, porque si tú te ibas al informe de indexación y rastreo, era una página web que Google recorría frecuentemente, así que súper bien por ese lado, pero no tenía nada de SEO. ¿Listo? Lo que pasó y lo que yo hice en su momento, porque esto fue un cliente que me salió hace 3 meses, como les decía anteriormente, fue, ok, pues vamos a hacerle SEO, ¿no? Me contrataron para eso, efectivamente. Entonces yo dije, bueno, lo primero importante, muchachos, es entender el negocio, ¿no? Entender el negocio, eso ya lo hemos hablado en otros podcasts y en otros videos, pero lo importante es entender el negocio y una vez entendió el negocio, ahí ya te puedes a poner a hacer el SEO y a posicionarte según la primera tarea que también debe ser es una investigación de palabras claves. Ahí es donde te vas a medir. Tú haces una investigación de palabras claves muy buena. Generalmente aquí se suele gastar un muy buen tiempo porque ahí es donde tú quieres apuntar. Tú quieres en el futuro estar ahí en primeros lugares para esas palabras claves. Entonces, partiendo de ahí, se hizo la investigación de palabras claves, se hizo el entendimiento del negocio y se comenzó con la implementación de esas palabras claves, las optimizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. No hubo grandes optimizaciones, si les soy muy sincero a ustedes. Hubo más que nada eliminar ese excedente H1s, colocar un H1 muy bueno en cuanto al contenido, o sea, que esté enfocado al contenido y que a su vez tenga un muy buen potencial esa palabra clave. Se hizo más que nada eso en la gran mayoría del sitio. El sitio no era tan grande, eran más o menos unas 100 URLs, diría yo, mal contadas. Y el caso es que se hizo nada más eso, se mandó a indexar, se hizo optimizaciones de contenido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final, lo que pasó, muchachos, es que se comenzaron a ver resultados. Se comenzaron a ver resultados en un mes y medio, diría yo, después de implementado todo. Fue algo súper rápido, pero todo parte de lo que les decía antes. Ya era una página web que no tenía SEO, pero ya Google consideraba, lo crawleaba, etcétera, etcétera. Y llegué yo simplemente a darle ese destino, o sea, ya no decirle, ok, mira, estamos atacando esas 5 palabras claves que están todas mal. Vamos a atacar esta única que puede darle mucho beneficio al negocio. O sea, todo es pensando en eso. O sea, en dar más beneficio al negocio, en dar más revenue al negocio, etcétera, etcétera. Y eso fue lo que hice. Básicamente, eso cambió en un mes y medio y la verdad se posicionó muy bestia. Hay algunas URLs que toqué, no todas porque tampoco puedo decirlos todas, pero hay algunas URLs que yo toqué que tenían keywords de 14.000 búsquedas mensuales y que logró estar en la posición 2, en la posición 3 en un mes y medio. O sea, hagan de cuenta que no estaba ni ahí y en un mes y medio se comenzó a posicionar. Entonces es importante que ustedes también tengan en cuenta eso. Si tienen un proyecto en el cual ya lleva un buen tiempo haciendo este tipo de optimizaciones, pues ojo, ojo ahí, porque eso puede básicamente alterar todo. O sea, literalmente puede hacer que tu trabajo SEO se haga mucho más rápido. Eso sí, importante que tengan en cuenta cada una de mis palabras. Y es que se tuvo que hacer una investigación de palabras claves bien, porque de nada sirve que tú ataques una palabra clave que no responde a la intención de búsqueda, al contenido. O sea, todo tiene que estar muy bien cuadrado, pero a la vez enfocado según tus necesidades. Y obviamente, cuando digo yo tus necesidades, digo las necesidades de tu negocio. Entonces, importante ahí que lo tengan en cuenta. Otro tema, ya dejando un poco el tema de las competencias, nicho, poca saturación. De hecho, aquí ya estábamos hablando un poco más de el crawleo según los niveles de crawleo que tenga tu página web. Que puede beneficiar que sea mucho más rápido. Eso es muy importante porque actualmente donde estoy trabajando, pucha, es una página web muy constituida. O sea, está muy bien constituida. ¿Listo? Y pasa lo mismo. O sea, si yo hago un cambio actualmente puedo ver resultados en menos de 6 meses. Porque ya es algo que Google dice, ok, esta página web es importante en el sector, esta página web es
Sí, sí me entienden, tiene ya sus años, ya las he craneado mucho, entonces cada cambio que tú hagas, Google lo va a tomar y va a decir, ok, vamos a cambiarlo. Vamos a cambiarlo una vez, vamos a tratar de incentivar más este cambio. Entonces, hay muchos cambios que se ven en menos de 6 meses, como les decía, y no tengo que esperar de 6 a 1 año para hacerlo. Es verdad, y esto sí también quiero decirlo, y es que está la contraparte en esta parte. Bueno, eso suena un poco raro. Y es que también me ha tocado administrar páginas web que es muy difícil posicionar. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo con el joseo. El joseo, si bien no me quiero meter como una excusa, porque pues no, pero ustedes saben que el joseo yo le dedico lo necesario. O sea, no me dedico 100% al joseo, no es mi trabajo principal, no es mi fuente de ingresos principales y por ese motivo no la priorizo tanto, aunque es mi canal de YouTube que más priorizo, ¿listo? Pero lo que quiero decir con esto es que creo cierta vez creo contenido y este contenido es muy difícil que se posicione. Es muy difícil que se posicione. Yo mirando esto digo, pues ¿por qué? Pues básicamente porque, pues muchachos, nos estamos posicionando para cosas que hay SEOs que ya se están, o sea, que ya están posicionados. Hay SEOs que están haciendo el SEO para posicionarse ahí. Ejemplo, yo quiero hacer un artículo que diga cómo modificar un H1, ¿listo? Ese artículo nada más, que de hecho se me acaba de venir a la mente un artículo que puedo hacer. Pero volviendo al tema, y ya va a haber una competencia. ¿Listo? Ya va a haber una competencia. De hecho, sé que el contenido de mis artículos puede ser mucho mejor basado ahí, sino que es el tema, ¿no? Es mucho trabajo porque si tú quieres mejorar o superar el contenido de los primeros resultados que actualmente están posicionando para una palabra clave, eso significa que es gran trabajo. Y yo creo que en este sector, en el SEO, pues es un poquito más de trabajo también, porque pues imagínense, tenemos que superar el contenido de un SEO que está de pronto dedicado a ese tema. Pero vuelvo les digo, no es una excusa como tal, o sea, la verdad es que esa gente que está en primeras posiciones para mis palabras claves son unos cracks, eso es lo que puedo decir, saben entender el SEO y pues bacano. Cuando yo esté desocupado y tenga tiempo, les voy a quitar el podio. Ah, ¿te imaginas? Pero sí, no, lo peor es que sí. Pero eso es, listo muchachos, entonces traten de tener paciencia. Si ustedes son una página web nueva, que saben que wow, salieron de la nada, pucha, estén pendientes. ¿Listo? Estén pendientes porque, bueno, ni siquiera estén pendientes porque básicamente va a tomar un buen tiempo posicionarse. No se desesperen, recuerden que el SEO de por sí sí es a largo plazo. O sea, si nosotros lo tomamos como base, sí suele ser a largo plazo como tal. De hecho, todo esto nació desde el SEO, desde antes. O sea, desde el SEO hace 8 o 9 años que pues ninguna página web hacía SEO. Entonces era muy normal que también tomara mucho tiempo en posicionarse porque la gente no estaba tan capacitada como ahora, había menos profesionales de SEO como ahora. Entonces los cambios se venían mucho más lentos. Pero de por sí, sí es un cambio que se suele dar a largo plazo, digámosle mediano largo plazo. Yo suelo decir eso, mediano largo plazo, y con mediano largo plazo digo de 6 meses a prox. Siempre trato de ir así porque pues así tú aseguras como tal. O sea, puede pasar menos, obviamente, eso es lo que tú esperas. Pero de por sí suelen a verse estos cambios de los 4 a los 12 meses. Todo depende del proyecto, todo depende de la competencia, todo depende de todo, depende. ¿Listo? Hay otro tema que también me dijo ChatGPT. Yo dije, bueno, ChatGPT, te esforzaste, eres un crack. Está buena y es el papel de las actualizaciones de Google. Las actualizaciones de Google o las Core Web, iba a decir Core Web Vitals, las Core Updates, ¿ok? Como le dicen ellos, son cambios que se despliegan en más o menos, los manes siempre ponen, los manes, Google siempre dice que se demoran en desplegarse como 15 días supuestamente, pero generalmente se alarga un poquito a los 20 días, más o menos como por esas fechas. Y esas son, para el que no sepa, son actualizaciones del algoritmo de Google. O sea, tú si haces esa actualización, puedes con solo esos 15 días em, de despliegue, puedes mandar páginas web abajo,
páginas web arriba. De hecho, cada vez que hace una core update, mi LinkedIn se lleva de cracks. La verdad que bacano que ellos nos informen a todos, pero se llenan de cracks diciendo, oye muchachos, se me cayó esta página web, está en la posición 5 y ahora está en la posición 40 para esta palabra clave. ¿Saben si a alguien le está pasando lo mismo? Entonces comienzan a hacer análisis y decir, ok, esta core update afectó más a tipo e-commerce de inmobiliarias, ejemplo, ¿sí? Entonces comienza a hacer ese tipo de análisis, pero lo que quiero llegar con este punto es que los cambios, si se pueden dar cuenta, eso es de una. O sea, tú vas a ver el cambio de una. Obviamente Google no suele hacer los cambios tan tajantes, digámosle, entre comillas, para las primeras posiciones, porque generalmente las primeras posiciones siguen las guías de Google, hacen SEO white hat, como se le llama, SEO bien hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Pero suele haberse, algunas veces suele haber sorpresas, la gran mayoría de veces suelen ser cambios de pronto no tan potentes, o incluso pueden ser cambios repentinos, todo depende como tal de la situación, pero puede cambiar y en menos de 6 meses, o sea, puede cambiar de una. Entonces, ténganlo en cuenta ahí. Hay otro punto y es el SEO combinado con campañas de pago, que esto les voy a dar un secreto. Acá les voy a dar un secreto. Acérquense, acérquense un poco más a donde me estén escuchando. Es algo que necesito testear, ¿sí? Y yo sé que vamos a testear, pero por ahora lo dejo ahí. De hecho, es algo que ya se ha testeado de por sí, pero a lo que me refiero es que se puede hacer más hincapié aquí, se puede ir más a lo hondo acá, y es el SEO combinado con campañas de pago. El SEO y el SEM unidos como hermanitos, como lo hablamos de hecho en el podcast anterior, para incrementar esas campañas comerciales. No, esas campañas comerciales no, sino el rendimiento de esa palabra clave. Ejemplo, si tú estás pautando por bicicletas rojas, si hay un equipo de marketing pautando en search por bicicletas rojas y tú tienes una página que está posicionándose por bicicletas rojas, en ese caso es mucho más probable de que tú veas un cambio más rápido. ¿Listo? ¿A qué me refiero con un cambio más rápido? Que te posiciones mejor, etcétera, etcétera. Porque tengan en cuenta lo siguiente. Si yo tengo una página nueva y de repente los de pauta me envían tráfico a esa página nueva, Google va a decir, oye, 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 ¿cómo así? ¿Cómo así que esta página nueva no la estabas utilizando y ahora te está llegando tráfico de pago? ¿Cómo así? Vamos a tratar de indexarla, vamos a tratar de ver qué es lo que tiene esta página web. A eso me refiero. ¿Listo? Puede acelerar muchas cosas y aquí de hecho no les puedo hablar mucho porque sí he visto cambios como importantes en este sentido de que te pueden afectar, pero no uno así muy tangible que tenga. Sí sé que es algo que puede funcionar mucho. Personalmente solo he visto cambios de los típicos que todos hemos visto de SEM y SEO, y es que si tú estás en primer lugar para una palabra de bicicletas y de repente hay alguien que pauta encima tuyo, obviamente, si alguien pauta encima tuyo, pues se te va a bajar el click to rate, se te va a bajar muy posible también las impresiones y por consiguiente se te va a bajar el tráfico. ¿Listo? Porque pues todos recordemos que nosotros damos clics a esos primeros resultados. Entre más abajo estemos, F. F. Aquí, importante, y les voy a decir aquí simplemente porque me gustaría comentarles de una revelación que yo tuve, de hecho, en este trabajo. Y es, oye, algún día les voy a contar en qué trabajo estoy, pero no me gustaría decirlo. Déjenme en los comentarios dónde creen que trabajo. Pero el caso es que eh, una revelación que yo tuve, bueno, en las muchas revelaciones que he tenido, pero relacionado con este tema de click to rate, etcétera, etcétera, es que tú ves las publicidades, ¿no? Ves las publicidades de SEO y dicen, haz SEO porque vas a tener un 25% de click-through rate. La estadística dice que si estás en la primera posición vas a recibir el 23% de ese tráfico. Todo este tema de cosas que fue algo que yo repetí mucho. Era un paradigma, no sé si llamarlo así, que yo tenía también mucho y era como, ok, chévere. Pero aquí por cosas del destino, pude verlo bien y ya les digo que no es así. Ya les digo que no es así.
Hay muchas veces que tú estás en la posición uno para palabras claves y verificándolo con Google Search Console no llegas a ese 23%, 25%, que es lo que suelen decir, ¿no? Que si tú estás en la posición uno te llevas el 25% de ese tráfico. No suele pasar así. ¿Listo? Ahora depende de muchas cosas, muchachos. El click-to-rate es de las cosas más complejas, digámosle, en algún sentido, porque todo depende. Si hay mucho interés en esa época para esa palabra clave, el click-to-rate seguramente también sea mucho más alto, ¿no? Porque la gente está más predispuesta a darle clic, se aumenta el interés, entonces el click-through rate suele ser más alto. Cuando hay menos interés suele bajar. Cuando hay alguien pautando por esa palabra clave, va a estar de primeras y tú de segundas, en este caso hipotético, entonces vas a bajar de click-to-rate. Pueden pasar este tipo de situaciones que te afectan el- los clics, te afectan las métricas ya. O sea, si llega alguien a pautar por tu palabra clave principal, ¿no? Bicicletas rojas. Di tú que el 50% de tu negocio digital depende de esa palabra clave. Y si llega alguien y te dice, pucha, no, 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 voy a pautar aquí, pues se te van a bajar los clics. Se te van a bajar los clics. El SEO no se te va a bajar porque por si vas a seguir en la posición uno y con posición uno no sé, no me están viendo en este momento, pero estoy moviendo los dedos tipo entre comillas, posición uno porque pues si ya alguien va a pautar, esa persona ya queda más arriba que tú. ¿Listo? Eso puede bajar y eso cambia de una ya. Eso es así tajante. Por eso es que también me gusta mucho el SEM en el sentido de que si eso te pasa a ti, tienes que hacer SEM. ¿Listo? Tienes que hacer SEM para estar en esa primera posición o defender cuando pasen este tipo de cosas, que un competidor tuyo te paute por esa palabra clave y tú ya quedes ahí como, oh, oh, ¿qué es esto? En ese tipo de situaciones, perdón, es muy importante que ustedes tengan también ese tema de SEM. Ahora, si tú te sigues al ejemplo que te acabo de decir, y si tu negocio depende un 50% de una palabra clave, pues en ese caso algo estás haciendo mal en la estrategia, ¿listo? De por sí. Pues porque o sea, eso es como poner todos los huevos en una cesta y esperar a que nada les pase. No, la idea es estratégicamente atacar distintas palabras claves que no dependa todo tu negocio en ellas, sino distintas palabras claves, estar bien distribuido, no estar 100% ahí, solo esta palabra clave es la más importante. ¿Listo? Para este caso, y como de hecho como un consejo general, es todo depende de tu situación. Porque en mi situación, si recuerdan la que les dije hace como unos 5 minutos del joseo, lo más inteligente para mí en un mercado muy saturado es, adivinen qué debería ser. Pues lo que yo veo, sí, porque puedo estar mal, pero lo que yo veo que debería yo atacar es lo que se ve en SEO. Y es atacar palabras claves muy específicas. Tienen menos volumen de búsqueda, pero a su vez tienen un gran potencial de comenzar a posicionar esa palabra clave. Que de hecho es algo que yo ya he estado haciendo. ¿Sí? No crean que yo aquí solo hablo y no aplico lo que digo. Hay muchas veces que sí. Pero en este caso no. En este caso no. Pero sí es verdad que ha sido como un 50-50, si les soy sincero yo a ustedes. Más o menos. Diría que creo que es un 50-50, diría yo. Diría yo. Pero por ahora estamos bien. Por ahora estamos bien, mal, ¿no? Toca seguir optimizando, lo que les digo. No tengo mucho tiempo, pero la idea es seguir. La idea es seguir. Aprovechen que el SEO es a largo plazo. Optimicen, esperen, vayan a otro lado, optimicen, esperen, y vean, midan los resultados y con eso les va a decir si seguir por ahí o no. En este caso, consejo para mí y es que me llevo a este podcast. Miren, uno aprende de los podcasts, eso es muy bacano. Y es que debería atacar, o sea, enfocar más mi estrategia en eso, en palabras claves en artículos que respondan a palabras claves más de cola larga, lo que se llaman, que serían, que de hecho no lo expliqué, pero serían palabras claves muy específicas. No sería bicicleta roja, sino bicicleta roja para niño o bicicleta roja con neumáticos verdes para niño.
Si bien tienen esas palabras claves que son muy específicas, que tienen bajos volúmenes de búsqueda, pero a la vez tienen menos competencia. Entonces, pues nada, este es el podcast de esta semana. La verdad es que me gustó más el formato aquí porque no es como en otros podcasts. La verdad, en otros podcasts me alejo del micrófono, estoy más, un poco más chill, pero en este caso miren que estoy recto, me duele un poco la espalda, eso sí, pero eso es fruto de los años. Pero estoy un poco más recto y creo que se escuchará mejor el podcast. Déjenme en los comentarios si se les escucha mejor, si no, etcétera, etcétera. Me gustaría saberlo. En este caso, pues nada, esa sería la inyección de SEO de esta semana, este podcast. Y estén atentos, muchachos y muchachas, porque en las siguientes semanas voy a comenzar un curso de SEO. ¿Listo? Vamos a hacer una cadena de videos desde cero hasta, bueno, no sé si avanzado, pero hasta un gran nivel de, eh, de SEO. ¿Listo? Vamos a hacer SEO para Google, 100% enfocado en SEO para Google. Si tú estás comenzando una empresa, si tú dices, pucha, ¿por qué no recibo tráfico? ¿Por qué la gente no viene a mi página web? Pues en este caso te recomiendo ver ese curso porque te va a mostrar desde cero, bien explicado, cómo nos gusta a todos, cómo llegar a posicionarse. Y de hecho, ya les adelanto algo y es que lo voy a hacer con una página web que no he trabajado, pero tengo una página web que es de afiliados. ¿Listo? Vamos a hacer, no voy a solamente hablar porque a la gente no le gusta, bueno, a veces sí, pero no solamente voy a hablar, sino les voy a hablar y les voy a mostrar cómo hacerlo para que ustedes también lo puedan hacer. De hecho, voy a pegar un enlace de Hostinger para que ustedes también se metan y ahí tenga algún ingreso por referido. Se los agradecería mucho en ese caso, porque Hostinger es muy bueno, la verdad. Pero pues nada, ese es el podcast ya, un podcast largo, pero pues bacano. Un podcast bacano y largo. Entonces pues nada, gracias otra vez y nos vemos en otra. Chao, chao.